Esta historia se llama Caminando en el Zócalo de la Ciudad de México con Juan Carlos Monedero. Querido Juan Carlos, ¿cómo ves México? Gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación peripatética, ¿no? Así filosofaban los griegos clásicos caminando. México está en un momento especial. México está ahora mismo en el radar de América Latina, ha regresado después de mucho tiempo ausente. Una ausencia además que era como más clamorosa y escandalosa porque México siempre estuvo en América Latina. La gente estudiaba con los libros que se editaban aquí en este país. Siempre, incluso en los tiempos duros del PRI, donde tanto sacrificaba la democracia dentro, sin embargo, en la estructura internacional cuidaba a Cuba, respetaba, ¿no?, los procesos democráticos de fuera. México era a veces más importante democráticamente fuera del país que dentro. Pero hubo un momento en donde eso se torció y México empezó a entender que solamente le interesaba lo que pasaba en el norte, hasta el punto de que toleró que le hicieran un muro que separaba el continente, donde la carretera panamericana era frenada, ¿no? Y ahora, en cambio, está regresando. Y por tanto, regresar a México es regresar a América Latina. Y eso siempre es hermoso. ¿Qué te pasa por la mente, Juan Carlos Monedero, cuando nos paramos aquí en el Zócalo? Ves la imponente bandera mexicana, al fondo Palacio Nacional, en donde dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, gobierna el pueblo. ¿Qué te pasa por la mente? Fíjate que seguramente esa bandera influyó al presidente de la derecha española, José María Aznar, para hacer una bandera enorme también en la Plaza de Colón. Pero la diferencia está en que en España la bandera ha sido apropiada por la derecha y por la extrema derecha. No ves una manifestación a favor de la sanidad pública o de la educación pública o de las pensiones para la gente mayor con banderas de España. En cambio ves a las manifestaciones de la extrema derecha que no reconocen la democracia, que no reconocen al gobierno, llenas de banderas o reclamando golpes de Estado, y las ves llenas de banderas españolas. Aquí, en cambio, ustedes han sido capaces de identificar esa bandera con las mayorías. Veo esa bandera y recuerdo la frase de primero los pobres. Veo la manifestación del INE donde no hay banderas de México y veo la manifestación de la gente que apoya a López Obrador llenas de banderas de México. Y eso implica que hay una disputa por el país. Ustedes han decidido apostar por las mayorías y otros no. Y por eso me encuentro a gusto por estar en este país en un momento en donde el gobierno apuesta por lo mismo por lo que yo estoy peleando en España o lo que estamos peleando en otros países, en Europa o en América Latina o en América del Norte. Estamos peleando porque este momento de crisis del modelo neoliberal, este momento donde ya no son capaces de solventar los problemas, con el cambio climático añadido, con las migraciones, con las guerras, bueno, se resuelva golpeando lo menos posible a las mayorías y haciendo ver a los poderosos que van a tener que ceder. Aquí ustedes tienen una herramienta que es ese palacio de gobierno, diciéndole a las mayorías, tienen ustedes que ceder porque el pueblo nos ha votado. En España también la gente ha votado un gobierno de izquierdas, pero tenemos eso, los gobiernos, el poder lo tienen ellos y no dejan de ejercerlo. Caminemos un poco, Juan Carlos Monedero, y reflexionemos sobre eso. Se ganó una elección en el 2018, pero el dinosaurio neoliberal sigue moviendo la colita y muchos pensamos que lo hace desde el Poder Judicial. ¿Así es? Hay una cosa que la izquierda nunca terminó de entender. Incluso llegó a creerse que la derecha estaba en contra del Estado y ese era un error profundo. Recuerdo escribir como profesor de teoría del Estado sobre eso, decir que el fin del Estado era una mentira. Lo que se estaba terminando era el Estado social, era el Estado benefactor, era ese Estado que cuidaba a las mayorías. Y en cambio lo que estaba poniendo en marcha a la derecha era un nuevo Estado, basado en el derecho, basado en los jueces, basado en una regulación internacional que ataba de pies y manos a los estados, de manera que al final daba igual lo que tú votaras, porque te venía la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el SIADI, la Agencia de Pagos de Basilea, decir, usted no puede hacer eso, porque entonces le estrangulo financieramente. Poco a poco los Estados Unidos nos hizo dependientes del dólar, ellos controlan
los códigos SWIFT, ellos controlan la gestión del dinero mundial. Cuando alguien ha cuestionado el dólar, les han dado golpes de Estado o les han ejecutado, como pasó pues con Gaddafi, como pasó con Saddam Hussein, en su crítica también, ¿no?, a Hugo Chávez en su momento. Cualquiera que cuestione el dólar como moneda de intercambio mundial es señalado por los Estados Unidos. Ahora mismo que Lula está resucitando la idea de una moneda común latinoamericana, Lula, igual que Petro, pues igual que López Obrador, pasan a estar en la diana, ¿no?, en el punto de mira norteamericano. Yo creo que estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento de inflexión. Estamos en un momento donde lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. Y decía Gramsci que en ese momento surgen los monstruos. Y ahora estamos en mitad de un momento donde se nos pueden llenar nuestros países de monstruos. Me decías, Juan Carlos, de que nos podemos llenar de monstruos y uno se preguntaría, esos monstruos no lanzan pelotas con la izquierda, sino con la derecha. Sí, y además visten de toga. Igual que también se enmascaran como periodistas independientes o como policías. Que resulta que al final son los policías los que se inventan pruebas contra los demócratas. Estamos en un momento complicado, ya digo, lleno de monstruos, porque el poder durante el último medio siglo, bueno, ha dado de comer a la gente que obedecía. Roma paga bien a sus traidores, o por lo menos les paga regularmente, aunque no les pague bien. Mientras que siempre la propuesta de cambio genera fatigas, genera por lo menos un intervalo donde hacen falta muchos sufrimientos, ¿no?, hasta que llega la democracia y la gente puede otra vez, ¿no?, desarrollar su vida dignamente. En España, una diputada que está siempre en la frontera entre la derecha y la extrema derecha dijo que el último valladar, el último muro frente al gobierno del PSOE con Unidas Podemos iban a ser los jueces. Porque consideran que cuando gobierna la izquierda les están robando lo que les corresponde, porque como siempre han gobernado, da igual que fuera la derecha supuesta o la izquierda supuesta, ¿no? Que fuera el PRI, que fuera el PAN, que fuera el PP, que fuera el PSOE, siempre son bipartidismos que son conservadores, donde uno hace un papel un poquito más conservador y uno hace un papel un poquito más progresista, pero los dos son profundamente conservadores. Y cuando vienen nuevas fuerzas políticas, sea Morena, sea Podemos, sea, no sé, la Colombia Humana, sea el correísmo, sea el MAS de Evo Morales, siempre consideran que le están usurpando el poder, y además siempre con esos tintes clasistas y racistas, ¿no? Los pobres, los pata en el suelo, los negros, los indios, porque en el fondo hay una historia de clasismo, ¿no? Ellos les molesta profundamente vernos en los sitios que creen que les corresponden. Incluso hacen el intento de reubicar los espacios que son del pueblo. Por ejemplo, si el Zócalo se convierte en un espacio de reivindicación popular, van a hacer todo lo posible por intentar ocupar el Zócalo. Ahora, eso sí, que no te vean a ti en el Palacio del Hierro, porque van a decir, ¿usted qué hace aquí? O en un restaurante que creen que les pertenece, porque dicen, ¿usted qué hace aquí? No, ellos pueden estar donde quieran porque creen que México les pertenece, igual que creen que España les pertenece. El problema es que los jueces, que la estructura de un país son los que tienen que garantizar la división de poderes, los jueces que son los que tienen que vigilar al vigilante, cuando de repente se ponen del lado de ellos es terrible. ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando de repente al mismo tiempo que condenan a García Luna por ser el jefe de los narcos, el que tenía que ser el jefe de los que cuidaban a los mexicanos y mexicanas, ese mismo día los jueces le liberan las cuentas a su mujer? O sea, están diciendo el tribunal norteamericano que es un señor que ha estado enriqueciéndose con el narco, que tiene mansiones imposibles de pagar con su sueldo, y a su mujer le liberan las cuentas. ¿Para qué? Para que las lleve a paraísos fiscales, o los jueces no ven delitos, donde cualquier persona de a pie ve comportamientos claramente delincuenciales y fraudulentos. Los jueces son un reducto del viejo poder, y los jueces, cuando se sienten asediados porque las evidencias les están diciendo, juzga y mete en la cárcel a los presidentes corruptos, a los secretarios de gobernación corruptos, a los secretarios de seguridad corruptos, a los partidos corruptos. Tiene el coraje de ilegalizar a un partido que se ha convertido en una organización para delinquir, como le ocurrió al Partido Popular en España, como le ha ocurrido al PAN en México. Esos jueces que siempre han trabajado para esos sectores dudan. Unos
van a ser honestos. No sé si porque lo son o porque las circunstancias les obligan, pero otros van a pelear hasta el final, porque saben que su suerte está ligada a esos sectores. Y esos son los monstruos que identificó en los años 30 Gramsci, que hoy los tenemos habitando entre nosotros. Por eso nadie puede ponerse de lado. Si alguien piensa que simplemente puede ser un espectador y observar la realidad y simplemente opinar en virtud de un titular que lee en la prensa o un comentario en un informativo, y que ese comentario simplemente le sirve como para exonerarse de mayor responsabilidad. En la época del click activismo, no pones un meme o haces un clic y crees que con eso estás ayudando a la democracia en México, estás equivocado, porque la democracia en México, igual que la democracia en España, está ahora mismo asediada por poderes reales, que tienen el cuchillo entre los dientes, que les parece intolerable que García Luna sea procesado, que no tienen en el horizonte la posibilidad de que Fox o Calderón o Peña Nieto sean procesados por robar o por colaborar con el narco, que no pueden pensar que los empresarios que financiaron a esos políticos corruptos puedan ser llamados por la justicia. Toda esa gente que no observa esa situación está dispuesta a dar un golpe de Estado, que será blando o que será duro. Por eso creo que es muy importante que todos los mexicanos, que todos los españoles le digan a los que se pueden portar mal, no lo hagan, porque si lo hacen nos van a tener enfrente. Y como esa gente es más o menos miedosa, si los que quieren responder con violencia o responder saltándose la ley saben que tienen enfrente mucho pueblo, se lo van a pensar dos veces. Y por eso no basta con que observemos desde el salón de nuestra casa, sino que tenemos que hacer ver en qué lado de la trinchera estamos, porque la derecha ahora mismo, tanto en México como en España, está trazando una trinchera. En la trinchera, desgraciadamente, solamente hay dos lados. Y uno puede decir, es que no me siento representado por ninguno de los dos lados. Y yo les diría, tienes razón, puede ser que no tienes por qué sentirte representado, pero no te olvides que el lado de allá, el lado de la derecha, el lado de los jueces corruptos, de los policías corruptos, de militares corruptos, de empresarios corruptos, de políticos corruptos, ese lado al final te va a terminar devorando. Por tanto, ponte en este lado de la trinchera, asume que este lado de la trinchera es muy plural, que este lado de la trinchera no lo representa nadie, sino que lo tenemos que representar entre todas y todos, y ayuda a que este lado de la trinchera se parezca lo máximo posible a ese espacio de libertad y democracia por el cual estás peleando. Juan Carlos, ahorita hablamos de periodistas corruptos, de incluso la persecución de ustedes allá en España, pero enfoquémonos en el domingo, aquí en el Zócalo, camisetas rosas, miles de personas, por la razón que tú quieras. ¿Qué oportunidad significa de autocrítica, de reflexión para la izquierda, Morena, el gobierno? ¿Qué tan riesgoso, qué tan peligroso resultaría para este proceso de transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Es verdad que para la población de México llenar el Zócalo pues puede parecer mínimo, pero simbólicamente es importante, ¿no? Llenar este espacio, las calles adyacentes. Y a mí me gusta utilizar la metáfora de que son el canario en la mina. Los mineros tradicionalmente bajaban a la mina con un canario, y si el canario fallecía es que había una fuga de grisú y por tanto había que salir corriendo, ¿no? Yo creo que la derecha mexicana está sin rumbo político partidista. El PRI anda como pollo sin cabeza, donde no reconocen ni a su propio líder. El PRD es un partido que se dice de izquierdas, pero que acompaña a la derecha. Y el PAN es un partido donde ahora mismo acaba de demostrarse su connivencia con el narco. Y por tanto están buscando fuera de los partidos alguien que pueda representar el espacio que representaba antes el PRI o el PAN. Y ahí pues lo han buscado en el Instituto Nacional Electoral. En otros países lo han buscado en los medios de comunicación y han construido a través de los medios supuestamente personas de la sociedad civil, casi siempre empresarios, que luego tenían el dinero en Panamá, ¿no? O por ahí, pero que los medios se encargan de construir como referentes de la sociedad civil. Y aquí no han sido capaces de construirlo, pero en cambio han identificado la posibilidad de que a través del Instituto Nacional Electoral esos millonarios del Instituto Nacional Electoral pueden hablar de la democracia, ¿no? En este mundo que tenemos bastante esquizofrénico, ¿no? Donde resulta que los partidarios de acabar con los derechos humanos hablan en nombre de la democracia, ¿no? Los que hacen leyes mordaza y los que atenazan realmente a los medios de comunicación hablan de libertad de expresión. Estamos un poco, como decía Galeano, en un mundo al revés, ¿no? Donde los que invaden países, los que dan golpes de Estado hablan, ya digo, en nombre de los derechos
humanos o los que no quieren que les regulen la economía hablan en nombre de la libertad. Han encontrado en el Instituto Nacional Electoral ese liderazgo que son incapaces de representar. Pero no deja de ser cierto que al lado de los Valenzuela, al lado de los Woldenberg, bueno, pues está el Baser Gordillo, están los Fox, los Calderón, los Peña Nieto, los empresarios millonarios que representan al México de siempre. Ahora bien, la capacidad de engañar es enorme. No nos engañemos al respecto de su capacidad de engañar. Sobre todo porque cualquier persona molesta con el gobierno, y siempre hay mucha gente molesta con un gobierno porque tienes un presidente municipal que no te gusta, porque has visto que alguien ha cometido un pequeño acto de corrupción en tu pueblo o en tu ciudad, porque no has visto satisfechas tus necesidades, porque tienes unas demandas que no se te cubren, porque piensas que a alguien le va mejor que a ti y no entiendes por qué alguien ha prosperado y tú no, ¿no? Todas esas cosas pueden hacerte llevar a estar enfadado con el gobierno y de repente empiezan a articular, como decía un pensador, un significante vacío donde la gente se engancha a ese significante para decir estoy en contra de López Obrador por las razones que sean, ¿no? Y hay que ser cuidadosos, porque si los que tienen el poder sobre los medios de comunicación, sobre las universidades, sobre los dispositivos ideológicos de un país, son capaces de juntar todas esas críticas señalando a un culpable, eso casi siempre tiene efecto. Y por eso creo que el canario en la mina muerto es una señal para que tomes medidas. Si se llena la plaza del Zócalo, si esa plaza del Zócalo va a las portadas de todos los diarios, se abren los informativos, si hay una explicación elogiosa, épica, de lo que significa esa llegada al Zócalo y no hay un discurso alternativo que explique qué es lo que está pasando, creo que al final las víctimas pueden votar a sus verdugos y eso siempre es un problema que hemos visto repetido en muchos lugares. La gente que salió de la pobreza en el Brasil de Lula y Dilma Rousseff votaron a Bolsonaro y volvieron en un año a ser pobres de solemnidad y cuando protestaban por volver a ser pobres la policía les disparaba. ¿Queremos repetir esa situación? Aquí enfrente vive el presidente Andrés Manuel López Obrador, Juan Carlos. ¿Cómo entiendes el liderazgo de López Obrador? ¿Cómo le está yendo a López Obrador en este México en 2023 rumbo a la gran batalla del 2024? López Obrador es uno de esos liderazgos de los que decía Neruda, hablando de Bolívar, surgen cada 100 años, porque son liderazgos que tienen detrás movimiento social. Y eso es lo complicado. López Obrador no sale de las últimas elecciones del 18. López Obrador viene del fraude electoral del 88, viene del desafuero, viene del robo de las elecciones por parte de Calderón, viene del robo de las elecciones por parte de Peña Nieto, viene de la lucha por la no privatización del petróleo, ¿no? Es decir, López Obrador representa el 132, representa el zapatismo, me atrevería a decir incluso, representa a Javier Sicilia, representa toda la gente que se levantó diciendo estamos en contra del régimen del PRI y del PAN. Y de alguna manera él representa todo ese movimiento. Y va a ser muy complicado que quien le sustituya herede esa complicidad con todo un pueblo que tiene detrás 40 años, 30 y tantos años, ¿no? Y por tanto la sustitución de López Obrador va a ser un momento de debilidad para este proceso, que van a utilizar los poderosos, las oligarquías, siempre auspiciadas por los Estados Unidos. No seamos ingenuos, no tengamos que esperar 50 años como en el golpe de contra Salvador Allende para que se desclasifiquen los documentos y sepamos que la CIA participó en el golpe de Estado de Pinochet contra Allende. O sea, a día de hoy están la embajada norteamericana conspirando con los que organizan las marchas del INE para decirles por dónde tienen que ir, cómo tienen que argumentar, para asesorarles en la vestimenta, asesorarles en los discursos. No nos engañemos. Ayer el presidente precisamente en la mañanera hablaba duro contra Estados Unidos. Claro. Les decía, a ver, encárguense de lo suyo porque acá en México hay más democracia que allá y con directo
personaje con nombre y apellido, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Lo que habla también de un presidente que por mejor que se haya llevado con Biden, no le va a permitir nada a ese pie estadounidense que muchas veces busca ponerse sobre el cuello del río Bravo para abajo. Pues es que Biden no manda en los Estados Unidos. Estados Unidos es una mixtura de un gobierno salido de las urnas y el gobierno también de las grandes corporaciones, que es el que dicta lo que se puede y lo que no se puede hacer. Incluso te dicta si conviene una invasión o no conviene una invasión, o si conviene apoyar un golpe de Estado en Brasil o no. Es decir, no nos engañemos, Estados Unidos es el país donde unos loquitos con una cabeza de bisontes con cuernitos han asaltado el Capitolio, y unas 2 cuadras más allá estaba Donald Trump esperando que pudieran entrar, que pudieran agarrar las urnas, porque si se llegan a hacer con las urnas se invalida las elecciones, porque ahí estaban los votos y hubieran tenido que volver a ir a elecciones y hubiera ganado seguramente Donald Trump en mitad de ese ruido, ¿no? O sea, Estados Unidos, ¿quién es para dar lecciones de democracia a ningún lado? O sea, Estados Unidos, donde todos los días la policía mata a 3 ciudadanos norteamericanos, donde los negros no tienen derechos, donde los tribunales electorales están sacando a los latinos y a los negros de los espacios para que puedan hacer lo que le pidió en Georgia Trump al presidente, de que aparecieran 10.000 votos donde fuera, porque con eso ganaba el Estado y por tanto hubiera revertido a las elecciones. Estados Unidos es una democracia ahora mismo fallida. Basta ver las imágenes de los alrededores de Detroit, o lo que ocurre con la sanidad en los Estados Unidos. Tienen plata para poner en marcha guerras, pero no tienen plata para adentro. Leía el otro día una imagen de Ohio diciendo: queremos que los Estados Unidos nos declaren la guerra, a ver si nos mandan ayudas como a Ucrania, ¿no? Porque lo que funciona es una geopolítica donde ese capitalismo del Pentágono pues inyecta, ¿no? Lógica política, lo que es una lógica económica de ganar plata vendiendo armas. Estados Unidos, ¿quién es para decir lo que es democrático o lo que no es democrático? Porque el otro día en el Zócalo veíamos 2 cosas. Veíamos ese canario en la mina que demostraba que la extrema derecha y la derecha mexicana están buscando una salida en la crisis de los partidos, buscando un candidato a través del Instituto Nacional Electoral, del cual no van a decir que es un millonario ni que estuvo callado cuando los fraudes de Peña Nieto, cuando los fraudes de Calderón. ¿Dónde estaba el INE? No estaba. En cambio ahora se quiere declarar como la gran salvaguarda de la democracia. Pero ese mismo día, que no se está diciendo, aquí se pudo manifestar la derecha y la extrema derecha sin que hubiera ningún altercado. Y nadie está recordándolo eso. Es decir, sin represión. Sin represión de ningún tipo. O sea, no hubo los balazos que sí disparaban en los gobiernos del PRI y del PAN. Claro. Entonces, esa misma gente que dice esto es una dictadura, pero ¿cuándo en una dictadura tú puedes llenar la plaza del Zócalo y las calles aledañas con la policía cuidándote para que puedas manifestarte? Es una hipocresía absoluta. Y la gente decente tendría que reconocer, cuando menos, que pudieron venir aquí sin arriesgar nada, con su familia, con sus hijos, con los camiones viniendo de fuera, con la gente que le limpia en casa, que la trajeron también a manifestarse, con sus niños bien de los colegios privados y que estudian en los Estados Unidos. Todos pudieron venir aquí porque sabían que no arriesgaban nada. Luego llenaron los restaurantes caros de la zona y no les pasó absolutamente nada. En cambio estamos acostumbrados a que cuando gobiernan ellos y nos manifestamos nosotros, terminamos o golpeados o baleados o encarcelados o a veces desaparecidos, ¿no? Por tanto, Estados Unidos, que cuide un poco lo que está pasando con su democracia y que no nos dé lecciones en los demás países de cómo tenemos que solventar nuestros desarrollos democráticos. Aguántame, esa cercanía con Estados Unidos no genera un riesgo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo se lo he preguntado en la mañanera y él dice no, todo está bien porque el pueblo está de nuestro lado. Pero muchos hablado del golpe blando, de la guerra híbrida. Hay un intento por lo menos de golpe blando contra Andrés Manuel López Obrador, una guerra híbrida en proceso. Pero desde la noche en que se proclamó la victoria electoral de López Obrador, es como en el 36, sabíamos, cuando estalló ese proceso, que realmente había estallado. Luego se demostró con documentos que la noche del 14 de abril los sectores monárquicos, junto con la jerarquía de la Iglesia y sectores militares enamorados del fascismo en Italia, empezaron a articular el golpe de Estado que después iban a dar el 18 de julio del 36. Aquí, desde
el día en que gana López Obrador, los poderosos empiezan a plantear un posible golpe de Estado. ¿Y quién es su aliado? Pues los Estados Unidos, porque ellos son los que van a hacer lo que los Estados Unidos le reclamen. Y por tanto, desde esa noche, los que estaban haciendo cálculos, a ver, ¿cuánto me va a cobrar López Obrador en una subida de los impuestos? ¿Cuánto me va a cobrar López Obrador en poner en marcha un proceso judicial que me puede llevar a la cárcel? ¿Cuánto me va a cobrar López Obrador por frenar mi tráfico de armas, mi tráfico de drogas o mi tráfico de gasolina? ¿Cuánto me va a costar que López Obrador revierta lo que me iban a pagar por los terrenos alrededor del aeropuerto? ¿Cuánto me va a costar todo lo que tenía que ver con la corrupción? Y hacen cuentas y dicen, bueno, voy a dedicar un 30% de lo que me va a quitar López Obrador a intentar tumbar a López Obrador. Y eso supone mucha plata. Plata para comprar casi todas las televisiones, casi todos los diarios, casi todas las radios, casi todas las redes sociales, porque a ver si se nos quita un poco la pendejada. Estamos preocupados, ¿no?, por espacios en las televisiones cuando la pelea está en las redes sociales, en WhatsApp, o si me apuras, o en Facebook, o si me apuras, en sistemas mucho más actuales de geolocalización, donde señalan a cada ciudadano y saben lo que ha votado, lo que quiere y cuál es el mensaje particularizado que le van a mandar, ¿no? Estamos luchando contra la gente del poder. Y repito, ganamos los gobiernos, no ganamos el poder lo tienen ellos. Y por tanto, si seguimos, ¿no?, haciendo, y perdonen la expresión, pendejadas, entre otras, dividirnos entre nosotros y pelearnos entre nosotros, al final nos van a ahorcar juntos. Esto es importante, la unidad. Dices, si seguimos haciendo pendejadas, si se pelea al interior del movimiento, uno se imagina que puede ganar tal o cual, pero el movimiento es el que debe de importar, porque es el que debería de prevalecer a largo plazo. ¿Voy bien o me regreso? O sea, la pregunta de fondo es si México realmente ha avanzado democráticamente o no. Cualquier observador medianamente sensato y decente reconocerá que México es diferente al de hace 4 años, que no ha habido ningún crimen de Estado donde haya participado el gobierno, donde la oposición se puede manifestar sin que haya ningún tipo de impedimento, que hay un seguimiento profundo para que no haya corrupción, que se está dedicando la renta a establecer infraestructuras al servicio del conjunto del país, que se está intentando mantener la capacidad de renta de los sectores más golpeados, ¿no?, de los pensionistas, de la gente pobre, pero que nadie se engañe. Si alguien piensa que en 4 años van a cambiar este país, es que vive en la irrealidad. O sea, que en España todavía hace 50 años que murió Franco y en España sigue habiendo franquismo sociológico. Aquí en México hay priismo sociológico. El priismo está metido en los tuétanos de este país, está en las rendijas de todo lo que estamos viendo. Y por tanto está en los funcionarios, está en las lógicas, en los usos y costumbres, está en el comportamiento de los medios de comunicación, está en los jueces, está en el ejército, está en la policía. ¿Alguien piensa que en 4 años van a revertir el comportamiento de la policía o del ejército en este país? O sea, ¿estamos locos? ¿O estamos solamente planteándolo para intentar pedir milagros cuando no hemos pedido en 70 años a los demás que hagan algo, ¿no? Y por tanto, creo que hay un elemento muy relevante y es que el cambio en este país, las personas, los mexicanos y las mexicanas, que lo que busquen es un bienestar para ellos, para sus hijos y para sus nietos, creo que tienen que comprometerse en mantener los cambios. Porque si ganasen ahora mismo el PRI o el PAN, lo primero que harían sería liberar a García Luna. Y que García Luna no hablase y contase cuál ha sido el comportamiento del PRI y del PAN, por ejemplo, con el narcotráfico. No nos engañemos. O sea, que cualquier victoria del PRI o del PAN significaría regresar a la noche oscura de este país. Eso no significa que todo lo que haga el gobierno sea correcto ni puedan hacerlo. No. Es que están lidiando con un siglo de inercias y no es posible. Por eso es tan importante que la gente se comprometa, que no digan, López Obrador, solvéntame todos mis problemas, que así no funciona el mundo, que no hay ningún
líder que tenga una varita mágica capaz de solventar todos los problemas. Tiene que comprometerse el pueblo, y no solamente yendo a las marchas, sino en el día a día, denunciando la corrupción, haciendo su parte, colaborando. Entonces, claro, resulta que para que en este país las cosas cambien va a hacer falta no un sexenio, sino 2 o 3, cuando menos. Porque hemos visto en Brasil, hemos visto en Argentina, después de un decenio de gobiernos de izquierda, viene Macri o viene Bolsonaro y en un año te desmantela todo lo construido. Y por tanto, para que esto realmente se consolide, para que no venga alguien del PRI o del MAN y te desmantele todo lo construido, aquí tiene que haber gobiernos de Morena, gobiernos del cambio, ¿no? Que no tienen que ser solamente de un partido, sino que gobiernos que representen esta transformación durante por lo menos, ya digo, 3 sexenios. Y la pregunta es, ¿quién garantiza la continuidad? Aquí no hay reelección, por una cuestión histórica de ustedes que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Como no hay reelección, ¿quién garantiza la continuidad? Y esa es la razón de la revista que nosotros hemos sacado, ¿no? La revista Red Transformación. La veía que la ponías así hacia la pantalla y veo a los 4. No era mi voluntad, pero era la idea de ponerla, ¿no? Entonces, la idea es que para que se mantengan los logros democráticos en este país, el momento de debilidad que va a leerlo como tal la derecha, que es el momento de la sustitución, que van a aprovechar para dar el zarpazo, porque son gente que ha demostrado que no tienen compromiso democrático, tiene que intentar limitarse en la medida de lo posible. Ustedes han renunciado al dedazo, el presidente López Obrador ha renunciado al dedazo y ha puesto en marcha una encuesta. Las encuestas tienen también una parte positiva, y es que el pueblo va a decir quién es el candidato preferido o la candidata preferida, pero tiene el problema de que, como cualquier proceso interno dentro de un partido, genera fricciones y roces. La pregunta es, si esta ventaja, porque yo he visto muchos países de América Latina donde la sustitución de un liderazgo que tiene detrás un movimiento social histórico se ha zanjado con un absoluto vacío. Aquí tienen ustedes a día de hoy 4, incluso a lo mejor 5 candidatos que pueden sustituir al presidente López Obrador. Está Marcelo Ebrard, está Monreal, está Claudia Sheinbaum, está Adán Augusto López, e incluso puede estar a lo mejor Fernández Noroña o los que surjan. Es decir, que hay alternativa. Y para esa alternativa necesitan una discusión interna que puede generar roces. A veces no tanto entre los líderes como entre las bases que los apoyan. Alguien que piense que llevando la cabeza de alguien de los otros contendientes va a ascender en el escalafón. Y al final un proceso que tendría que ser democrático y que es un proceso de devolución al pueblo de las decisiones importantes se puede convertir en una lucha de todos contra todos donde Morena salga herido. Y si Morena sale herida del proceso de primarias, la derecha sale reforzada. Y por tanto, nadie que realmente tenga interés en el futuro democrático de México, nadie debiera golpear a ninguno de los demás candidatos en este proceso de encuesta. Al revés, que cuenten cuáles son sus alternativas, que cuenten por qué piensan que son los mejores candidatos o candidatas para dirigir este país, pero que no caigan en el error de pelearse entre ellos. Y por eso la idea de piso parejo que defendemos en la revista y que ha planteado el presidente es la garantía de que todos acepten finalmente el resultado y que quien gane diga he ganado en buena lid y quienes pierdan digan hemos perdido en buena lid. ¿Qué es lo que va a permitir que quien gane no lo gane todo y se refuerce con los demás líderes que son líderes espectaculares y que sería un despropósito dejarlos fuera del juego político porque han perdido la carrera presidencial? Y de la misma manera los que han perdido tienen que tener la sensación de que no lo han perdido todo y que siguen siendo útiles en el desarrollo democrático de Morena y de México. Tienen que terminarse estas terribles ideas de que cuando pierdes te vas, te cambias de partido, te marchas. No. Es decir, que los proyectos de continuidad los expresan los partidos políticos, no los expresan los líderes, porque en el siguiente sexenio habrá quien gane representado un liderazgo que tendrá que marcharse. Y tendrá que venir otra persona. Y la continuidad que la representa, para mí la representa Morena, como partido-movimiento. Por eso es tan importante que Morena sea quien garantice la idea de piso parejo. Morena tiene que ser quien garantice que quien gane reciba el apoyo de todo el partido sin ningún tipo de cuestión. Morena tiene que ser quien traslade a la ciudadanía la parte de corresponsabilidad con el mantenimiento de los logros de lo que signifique la 4T. Está América Latina mirando a México, porque nos jugamos mucho, porque los enemigos son poderosos, porque aquí son ustedes el único país donde ha ganado la izquierda con un poquito más de
de distancia respecto de la derecha. Y por tanto creo que su fracaso no les corresponde, no les pertenece. Sería el fracaso de toda América Latina y también nos perjudicaría en Europa. Y por eso creo que es tan importante que las fuerzas de la izquierda, que es lo que explica que estemos aquí, que yo esté aquí, la victoria de un proceso virtuoso de la encuesta, de las primarias, va a ser una ventaja para la izquierda de toda América Latina y de todo el mundo. A ver si te entendí, Juan Carlos. Morena, el proceso de transformación en el 2024 no tiene derecho a fracasar. Es que no es un fracaso que le pertenezca, porque siempre nuestras victorias son estados de ánimo que van más allá incluso de nuestros propios países. Cuando ganó Syriza en Grecia, que era un país chiquito, nos llenó de alegría en todos nuestros países. Cuando gana Morena, cuando el presidente hace ese discurso sobre Bolívar, cuando invita a Díaz-Canel, sin querer defender el régimen cubano, simplemente diciendo Cuba es la dignidad del continente porque la han querido invadir y no lo han permitido. Cuando aquí se critica a la OEA como el Ministerio de Colonias norteamericano, cuando aquí se señala a Almagro, el secretario general de la OEA, como una persona que ayudó en el golpe contra Bolivia, cuando se defiende al presidente Castillo en Perú, cuando ocurren todas esas cosas, México se está convirtiendo en el referente de un imaginario colectivo que va más allá de México, que va más allá de Morena. Y el fracaso de Morena es un fracaso de todos nosotros y de todas nosotras. Por eso creo que tenemos derecho, si nos lo permiten, a decirles que tienen que esforzarse lo máximo posible para que este proceso no fracase. La crítica es obligatoria y la crítica tiene que venir de todos los países. Igual que el presidente López Obrador puede señalar a Dina Boluarte como una persona que está usurpando el gobierno de Perú, creo que el continente latinoamericano tiene derecho a señalar lo que está intentando hacer aquí la derecha. Tiene derecho también a señalar cuando crean, ¿no?, que hay comportamientos que no terminan de entenderlos desde perspectivas de izquierdas. El feminismo, por ejemplo, es continental, o me atrevería a decir es mundial. El feminismo no va a ser solamente una realidad de México, el feminismo es una realidad de todo el mundo, igual que el ecologismo. Entonces, creo que en el momento en que hoy México se está convirtiendo en un referente de la izquierda mundial, tiene también que saber que la izquierda mundial les está mirando, para ayudarles y también para recordarles cuando piensen que hay algo que no se está haciendo bien. Muéstrame la revista, mi querido Juan Carlos. Bueno, la revista que se llama Red Transformación, que es una revista paramilitar en las ideas, tenemos una nueva etapa donde ahora mismo estamos intentando hacer valer el proceso democrático de la encuesta, como un proceso muy novedoso, un proceso, ya digo, lleno de aristas, porque son procesos a la interna de un partido donde todos los que quieran contender, pues están contendiendo contra gente de tu propio partido. No estamos peleando contra adversarios de fuera, sino que estamos disputando espacios desde dentro. Y eso puede hacernos enfrentarnos entre nosotros. Todos los procesos de primarias en todos los países del mundo pues terminan con aristas, con heridas, con cicatrices, o terminan también con celebraciones. Eso se logra cuando todo el mundo tiene la sensación de que ha habido piso parejo, donde todo el mundo tiene la sensación de que los demás contendientes han peleado en igualdad de condiciones, que nadie ha aprovechado ningún tipo de circunstancia para beneficiarse. Y eso hace que al final, ya digo, todos acepten el resultado de la persona que gane, los demás dirán, has ganado. Y la noche que se sepan los resultados, o el día que se sepan los resultados, ahí tiene que estar no solamente la persona que ganó, sino tienen que estar los demás corcholatas celebrando esa victoria y lanzando el mensaje a Morena y a México de que de este proceso de primarias han salido más cuadros cualificados para dirigir este país, porque será una persona solamente la que pueda sustituir a López Obrador, pero todos los que han contendido, todos saldrán como cuadros con capacidad de ser candidatos presidenciales, y eso es un lujo para este país, y eso hay que garantizarlo. Por tanto, yo le diría que todos aquellos que quieran primar la condición de su candidato, todos aquellos que quieran hacer méritos en su candidatura atacando a las demás candidaturas, todas aquellas personas que coloquen a su candidato o candidata por encima de Morena y por tanto por encima de México, esa gente no está trabajando para Morena. Esa gente podría estar en cualquier otro partido, que no tiene nada que ver con lo que significa de Renovación Democrática Morena. Por tanto, quien realmente quiera contender dentro de la lógica de lo que significa Morena para México y, repito, para el mundo,
tiene que respetar los principios democráticos, tiene que contar a este país cuál es su proyecto de México, tiene que contar cuáles son las garantías para ponerlo en marcha, tiene que explicar cuáles son sus apoyos, cuál es su trayectoria, y que la gente entonces decida. Pero ya digo, en buena lid, y entender que todos los demás candidatos son compañeros y compañeras de partido. Gente que todos llevan 20 años en las calles peleando por lograr la democracia en este país. Y a ver si resulta que porque de repente hay ahora un proceso de primarias, los compañeros que han estado espalda con espalda aquí en este Zócalo, luchando contra el desafuero, contra la privatización del petróleo, contra el robo de las elecciones de Calderón, contra el robo de las elecciones de Peña Nieto, todos esos que éramos camaradas, compañeros, amigos, hermanos, espalda con espalda, ahora porque hay un proceso de primarias nos enfrentamos unos contra otros. Es una tentación muy humana, pero es precisamente la que hay que desterrar. Y si es verdad que México está dando ejemplos de democracia a América Latina, ojalá este sea uno de los ejemplos que nos legue la posibilidad de hacer un proceso de primarias que no debilite, sino que refuerce. Muéstrame la portada de la revista, Juan Carlos, porque es la portada, la fotografía, la que también demuestra el piso parejo, ¿no? Sí, es decir, que es que la idea es una idea democrática. Por eso invito a toda la gente que nos escuche, que entienda que este proceso de encuesta es un proceso democrático, que participe. Te invito a ti, Vicente, que participes, ¿no? Colaborando en trasladar este mensaje de juego limpio, de piso parejo, de aceptar el resultado de la encuesta, de explicar el momento peculiar en el que está viviendo ahora mismo México, que explique también por qué la 4T tiene enemigos tan poderosos en los que antes trabajaban codo con García Luna o con otros corruptos, y que por tanto yo creo que defender un proceso de piso parejo en la interna, que ya no es de Morena, sino que es de los demócratas de México, creo que es una obligación de cualquier persona que quiera colaborar en este país. Y por tanto te invito a que me acompañes a recorrer el país y a discutir con la gente. Estamos invitando en todos los actos a representantes de todos los corcholatas, para que puedan expresar allí su idea y para que hagamos estas reflexiones conjuntamente. Y necesitamos gente de la sociedad civil como tú. ¿Has escuchado en México cuando dice uno, jalo? Pues sí. Que voy. Pues venga, ahí nos vemos. Bueno, pues ya, jalamos con esta propuesta de Juan Carlos Monedero, desde nuestra humilde trinchera de Sin Censura y las millones de personas que están suscritas a nuestros canales, para hablar precisamente de este piso parejo y de los riesgos, no solamente de las oportunidades históricas, sino de los riesgos históricos, porque a mí me asusta cuando hablas de esa derecha con el cuchillo entre los dientes, porque, híjole. Es que están ahí, es que los conocemos. En España, mira, en España recientemente se han hecho públicos audios de un comisario de policía que trabajaba con la derecha y que se reunía con jueces, se reunía con empresarios, con políticos, se reunía con otros policías, planteando inventarse pruebas contra Podemos. Esos están aquí, conspirando contra Morena, están poniendo bombas hace 2 semanas contra Francia Márquez, en Colombia, contra la vicepresidenta colombiana. Son los que metieron en la cárcel sin pruebas a Lula da Silva, o asesinaron a Marielle Franco, son los que están intentando que naufrague el gobierno de Alberto Fernández y están proclamando loas a la dictadura, otra vez en Argentina o en Chile. Por tanto, nos estamos jugando la democracia. Están nuestros países muy confrontados y en un lado están los que estamos luchando con las posibilidades que tenemos a favor de la democracia, a veces al tiempo que caminamos atándonos los cordones, porque son situaciones inciertas, pero enfrente tenemos a los de siempre. Nosotros somos plurales, encontrándonos, aprendiendo a convivir, sindicalistas, con feministas, con gente humilde, con gente de diferentes sectores, ¿no? Y ellos, en cambio, son las familias de siempre, son los poderes de siempre, son los partidos de siempre. Y por tanto tenemos que encontrarnos, juntarnos. Creo que la gente que escuche tu programa seguramente es gente que lo que quiere es ideas para tener su propio criterio, no para que les adoctrinen, sino para encontrar sus propias soluciones y al final para construir su propia conciencia. Y a mí eso me gusta mucho,
porque casi siempre termino mis charlas recordando a Bertolt Brecht, que decía que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Qué emocionante estar en el Zócalo contigo, Juan Carlos. ¿Cómo están? Las plazas más hermosas del mundo. La gente aquí viéndonos grabar esta entrevista. Juan Carlos, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo está, señor? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sin censura, ¿eh? Eso. Echarle ganas, pues, yo quiero hablar algo, o sea, mire, yo estoy en contra de la pinche marcha esa del domingo y todo eso, porque yo siempre he seguido a Obrador antes de que llegara al poder y todo eso. Yo soy de provincia y siempre lo queremos al cabrón, a Obrador. ¿Ya me lo cabroneó? No, pero de cariño, o sea, de cariño. Mire, escucha, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Reinaldo Godínez Hernández. Reinaldo, fíjate, yo soy de Guanajuato y allá yo peleo con la gente de nosotros porque puro pan y pan con esos cabrones. Mira, los Reinaldos son el mandato popular de que no pendejeemos. Es el mandato popular de que si nos separamos, nos van a ahorcar juntos. Que anoche, o sea, yo estoy en contra sacaron incluso el sueldo de la Norma Piña, 325,000 pesos de sueldo y Obrador 111, entonces, ¿cómo es posible? Si se llegó al acuerdo de que nadie podía ganar más que el presidente y la señora gana 325,000. Y no le quiero echar a perder el día, pero también hay que decir que Lorenzo Córdoba se va a ir con una indemnización como de 9 millones de pesos y Ciro Murayama como con otros 7,5 millones. Digo, para que se enoje, pues, bien. Sí, pero mira, eso para ellos no es nada, lo que tienen guardado aparte. ¿Tú crees que nada más eso van a tener? No, esos cabrones tienen su guardado y todo eso. Acuérdate cuando tenía apartado Lorenzo Córdoba 500 millones para su retiro, que salió 500 millones para su retiro, se los detectó la SAT, o Hacienda se los confiscó y ahora creo nada más 9 millones se va a llevar, pero para ese cabrón no es nada, de veras, nada. Me da mucho gusto que se exprese, que le haya perdido el miedo a expresarse y qué mejor que en el Zócalo, ¿no? Sí, yo aquí trabajo y todo, entonces ¿Ya no tiene usted miedo de decir lo que piensa? No, porque durante mucho tiempo decir estas cosas que usted decía, aquí le podían costar un disgusto. Pues, olvídese, o sea, lo agarraban a madrazos a uno. Sí, de verdad no podías decir nada porque lo decías ahorita aquí y ya te estaban esperando ahí a un lado y todo. Ahora no, ahora puede decir uno lo que uno quiera. Uno, o sea, es libre expresión. ¿Cómo le está yendo a López Obrador? Muy bien, le está yendo. Pero dentro de lo que cabe de todo lo que está haciendo, pero le está yendo mal con toda esa pinche bola del PAN, PRI, o sea, con los partidos que están de oposición del PRD, PAN y PRI, esos tres ya ves que los tiene encima y encima y encima. Según que le van a quitar el registro al PAN, ojalá y se lo quiten al cabrón. ¿Sí, no? Muy bien, pues le agradezco mucho, jefe, estamos siempre a la orden. Cuídese mucho. Sí, Vicente, y yo siempre veo tu sin censura. Gracias. Veo a todos, pero más me invoco a eso. Ya cuando llego a la casa, prendo las redes sociales a ver cuál me gusta, chingue. Eso, muchas gracias, jefe. Que le va muy bien. También yo quiero mandar un mensaje. A ver. Primero que nada, el presidente ha demostrado que los ricos también lloran, como lo vimos en la marcha de los señores del INE el 26 de febrero, que vinieron a hacer su marchita. Después de que se declarara que el PAN, incluso vinieron varias personas políticas, por lo que no se me hace a mí que es una marcha ciudadana, es una marcha política, es una marcha que está opacada completamente, entonces se pierde la credibilidad, ¿no?, de decir que es una marcha ciudadana. Estos señores lo único que hacen es golpetear, mentir, atacar a nuestro presidente porque saben que es el segundo mejor presidente de la historia de México y de hecho ya se va a hacer lo de la fábrica de Tesla. O sea, para los que decían, no, es que AMLO no quiere a los empresarios, no va a traer inversión extranjera y ahora se va a hacer la fábrica de Tesla en México. ¿Cómo te llamas?
Mario. ¿Cuántos años De tienes? hecho, ya había venido antes. Tengo ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 15 años. Venga, Más politizado que ¿Solo nosotros. tienes 15 años? Sí. Cuando yo tenía 15 años era tonto. Y tú eres ya una persona con criterio. Qué Pues envidia. sí, es que ahora sí, como lo decían, ¿no? Se dicen las cosas como son. Estos señores, lo único que quieren es defender sus privilegios. Ya se comprobó que están aliados con el crimen organizado cuando se declaró a su amigo García Luna como culpable y el Felipe Borolas pues no se apareció en la marcha porque sabía que pues luego Anda con Aznar en la fiesta allá de 70 años. anda ahí explorando el fascismo allá en España. Te agradezco mucho. Yo sé que te tienes que retirar, querido Juan Carlos, pero una reflexión para cerrar sobre los medios de comunicación. Esos que te meten el puñal y le dan vuelta contra ti, contra los compañeros en España, y que acá básicamente con el mismo guión le dan duro al presidente y a sus esfuerzos. Mira, los medios de comunicación nos ponen en una tesitura democrática. Se hace 100, 150 años, dependiendo de los países, tuvimos que pelear por el voto para dejar de ser súbditos y ser ciudadanos. Hoy, en 2023, o peleamos por unos medios de comunicación libres y plurales o vamos a volver a ser súbditos. Hoy la condición de ciudadano, de súbdito, nos la jugamos en unos medios de comunicación que realmente sean capaces de dar voz al pueblo, de analizar las tareas de gobierno, de explicar cuáles son las posiciones de la oposición, de tener memoria democrática, porque si los medios de comunicación son lo que son hoy, que son herramientas al servicio de los que las pagan, es decir, son empresas de medios de comunicación, creo que, como decía Malcolm X, terminaremos odiando a las víctimas y amando a los verdugos. Y déjame Juan decirte Carlos, una última cosa, aquí en la plaza del Zócalo, donde esa catedral hermosa ocultaba, ¿no?, el mundo azteca. Yo entiendo que México tiene cuentas pendientes con España, pero me parece de una crueldad extrema que ustedes nos hayan mandado a Madrid a Peña Nieto, a Calderón y a Salinas juntos. Creo que han sobreactuado. mi querido Juan Carlos, te agradezco mucho. Y ya me contarás a dónde nos vamos en esa primera Gira con la revista de Transformación. Pues cuenta que te voy a llamar y gracias por colaborar en algo que creo que es un desafío para todos. Y te lo digo yo, que no soy mexicano, pero me siento parte de este continente. Y creo que poder colaborar con vosotros y vosotras es un regalo. Y poder contar con gente también de tu independencia es un regalo. Suerte. Muchas gracias. Lo aprecio mucho por tus generosas palabras. Te tomo caminando por este zócalo, mi querido Juan Carlos. Cuídate mucho. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano. Y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales. Y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo. Porque con ustedes todo, sin ustedes nada.